conocerás a uno de los peleadores más polarizantes, espectaculares y temidos del mundo del MMA. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un hombre que no solo gana, sino que humilla, se burla, baila y luego te noquea como si fueras un extra en su show personal. Pero ojo, detrás de esa arrogancia se esconde una historia inesperada, un camino que no muchos conocen y momentos que lo cambiaron todo. Si te gusta este contenido, ya sabes, regálanos un like, suscríbete y comparte este video con tu amigo fanático de las artes marciales. Y te hago una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. ¿Crees que el estilo de Michael Page es una evolución necesaria del show en las MMA o una falta de respeto al deporte? Y ahora sí, ponte cómodo, porque esta no es solo la historia de un peleador, es la historia de un fenómeno que transformó cada jaula en su escenario personal. Y aunque creas conocerlo todo de Michael Venom Page, hay algo que te va a sorprender, porque lo que ocurrió en un oscuro gimnasio de Londres cuando solo era un niño, cambiaría todo lo que vendría después. Antes de que Michael Venom Page fuera reconocido como el maestro de la humillación y el espectáculo dentro del mundo del MMA, antes de que sus caos se volvieran virales y su nombre fuera sinónimo de baile y dominio absoluto, existió un niño que creció en un entorno donde las artes marciales no eran solo un deporte, sino un estilo de vida y una herencia familiar. Michael Page nació en 1987 en el oeste de Londres, en un barrio donde la disciplina y la perseverancia se aprendían desde la infancia, no por elección, sino por necesidad. Su familia estaba íntimamente ligada a las artes marciales. Su padre, Curtis Page, no era simplemente un peleador, era una leyenda viva del kickboxing británico, un hombre cuya fama trascendía las fronteras locales y cuya sombra era tan imponente que moldeó la vida de su hijo desde el primer día. Imagina crecer bajo la guía de alguien que, en sus años dorados, dominaba con puños y patadas a rivales mucho más grandes y que a la vez se convirtió en un entrenador exigente que no dejaba espacio para la duda ni para la mediocridad. Curtis Page no solo enseñó a Michael a pelear, le inculcó una filosofía de vida donde cada amanecer es una nueva oportunidad para demostrar quién eres realmente. Recuerda este dato, la influencia del padre no solo se quedó en lo técnico o físico, fue la base para entender por qué Michael desarrolló una confianza casi arrogante que lo acompañaría toda su carrera. Desde sus primeros años, Michael no fue un niño común. Su energía desbordante, su espíritu inquieto y su mente hiperactiva hacían que en la escuela fuera difícil para él adaptarse al sistema tradicional. Mientras otros niños se concentraban en tareas y juegos convencionales, él ya mostraba señales de que su mundo interior y su manera de enfrentarse a la vida serían diferentes. Se le consideraba diferente, a veces hasta un poco raro, y eso generaba en él un sentimiento de aislamiento y una lucha interna que no todos entendían. Pero dentro de esos conflictos, surgió una fortaleza que nadie podría quitarle, la convicción de que en la jaula o en el gimnasio sería donde realmente podría brillar. En esos primeros años, el gimnasio era más que un lugar para aprender a pelear, era un refugio, un santuario donde el niño tímido se transformaba en un guerrero. Por eso, no pierdas de vista este detalle. La transformación de Michael de niño a peleador comenzó mucho antes de la fama, en un espacio donde aprendió que la pelea no solo era con los rivales, sino consigo mismo. Michael comenzó su camino en el kickboxing, un deporte que, aunque cercano al MMA, tiene reglas y dinámicas muy distintas. Lo que hacía único a Michael era su capacidad para mezclar la técnica clásica con movimientos improvisados, casi coreográficos, que dejaban perplejos a sus rivales y fascinaban al público. En su adolescencia, cuando la mayoría de los jóvenes solo sueñan con destacar, él ya competía en torneos internacionales, cargando sobre sus hombros no solo el peso de su familia, sino también el de un estilo de pelea que buscaba romper moldes. En esta etapa, el joven Page empezó a desarrollar una filosofía que definiría su carrera. No se trataba solo de vencer al oponente, sino de dominarlo, humillarlo y convertir cada combate en un espectáculo. Eso puede sonar arrogante, pero aquí está la clave que debes tener en mente. Su deseo de humillar no nace de la soberbia, sino de un profundo respeto hacia el arte del combate y la necesidad de crear un legado que trascienda las victorias. Pero la vida no fue sencilla. A pesar de su talento, Michael tuvo que enfrentar muchas adversidades. En Londres, las calles no siempre son seguras y muchos jóvenes caen en caminos equivocados. La presión social, las expectativas familiares y las dudas internas eran constantes compañeros de viaje. Hubo momentos en los que estuvo cerca de abandonar, cuando las derrotas en competencias amateur lo golpeaban con fuerza, o cuando el peso de las críticas externas parecía querer quebrarlo. Sin embargo, cada caída se convirtió en una lección. Aquí es donde quiero que tomes nota. Esa capacidad de levantarse después de cada tropiezo, sin perder la esencia ni la pasión, es un factor fundamental para entender su éxito futuro. Durante esos años, otro elemento que forjó a Michael fue la observación y la imitación de íconos de las artes marciales y el deporte espectáculo.
espectáculo. Desde Muhammad Ali hasta los luchadores de K1, Page absorbió la importancia del carisma, del manejo del público y del psicodrama antes, durante y después de la pelea. Aprendió que la mentalidad del ganador no solo se demuestra con los puños, sino con la actitud, la confianza y la capacidad de dominar mentalmente a los rivales y espectadores. Esto no solo formó su estilo de pelea, sino también su personalidad en el octágono. Ese hombre que se ríe después de noquearte no es solo un peleador, es un estratega del espectáculo. Ten muy presente este punto, porque más adelante en su historia, esa mezcla entre combate y show será la razón tanto de sus mayores éxitos como de sus mayores polémicas. Mientras avanzaba en su desarrollo como peleador, Page nunca perdió contacto con sus raíces. Su padre seguía siendo su mentor y su entrenador, un faro que iluminaba el camino pero que también exigía la perfección. Curtis no solo le enseñó a lanzar patadas y golpes, le enseñó a entender la mente del adversario, a anticipar movimientos y a usar cada caída para fortalecerse. El respeto por su padre y su legado fue un motor que impulsó a Michael a no conformarse con ser solo un buen peleador, sino a buscar la grandeza. Recuerda este aspecto, porque la sombra de Curtis es la base para comprender la resiliencia y la ambición que veremos en las siguientes etapas de la carrera de Michael Page. Finalmente, es importante destacar que la juventud de Michael estuvo marcada por una dualidad fundamental. Por un lado, la humildad de un niño que sabe que debe luchar para ganar su lugar, y por otro, el orgullo de quien sabe que está destinado a algo grande. Esa tensión interna fue la que lo llevó a diseñar un estilo que combina técnica, psicología y arte. No es casualidad que Page utilice el baile y la provocación en sus peleas. Es su forma de decirle al mundo: estoy aquí para dominarte y lo haré con estilo. Con todo esto en mente, ya tienes la base para entender la complejidad de Michael Page. Su infancia, su entorno, sus luchas internas y la influencia de su padre no solo explican cómo se formó el peleador, sino que también nos preparan para lo que vendrá. Un hombre que hará del KO un arte, que llevará el espectáculo a niveles inéditos, y que enfrentará tanto la gloria como las críticas con la misma actitud desafiante. Recuerda muy bien cada uno de estos factores, porque más adelante, cuando hablemos de su explosión en Bellator y sus enfrentamientos legendarios, entenderás que nada de eso habría sido posible sin este arduo comienzo. Al llegar a la etapa profesional, Michael Page dio un salto cualitativo que definiría su carrera y su lugar en la historia de las artes marciales mixtas. Su debut en Bellator, la segunda organización más importante del mundo de MMA, fue mucho más que una simple oportunidad. Fue el escenario donde su talento, su estilo y su personalidad encontraron su verdadero campo de batalla. Pero antes de profundizar en sus primeras peleas profesionales, es esencial que recuerdes lo que hablamos antes. La mezcla de técnica, psicología y espectáculo que Page desarrolló en su juventud no es solo un adorno, es la clave para entender por qué sus combates no solo terminan en victoria, sino en humillación y dominio absoluto sobre sus rivales. Ten esto presente, porque en su camino veremos que no todos estaban preparados para enfrentarse a un peleador que baila, provoca y noquea con una confianza casi insultante. Michael no solo pelea, él dicta las reglas del juego y se asegura de que el rival lo sepa desde el primer instante. Sus primeros combates profesionales fueron un verdadero espectáculo. Michael Page no tardó en demostrar que su estilo no era una casualidad ni un truco, era un arsenal perfectamente diseñado para desarmar a cualquiera. Su uso de movimientos inusuales, fintas y una defensa casi impenetrable desconcertaban a sus adversarios. Pero lo más llamativo era su capacidad para combinar técnica con una actitud provocadora que desestabilizaba psicológicamente a sus oponentes incluso antes de lanzar el primer golpe. Aquí es donde debes tomar nota. Esa psicología aplicada al combate, fruto de su aprendizaje con su padre y su estudio de grandes campeones, fue el arma secreta que le permitió encadenar victorias rápidas y contundentes. No era solo cuestión de fuerza o velocidad, sino de ser el amo del ritmo y la narrativa dentro de la jaula. Poco a poco, la leyenda de Venom crecía. Los ñoques comenzaron a sucederse con una frecuencia sorprendente. Cada vez que Page subía al octágono, el público esperaba no solo una pelea, sino un show completo, una mezcla de taunts, baile, golpes quirúrgicos y, finalmente, el desenlace brutal del KO. Uno de sus primeros grandes momentos que marcó la diferencia fue su pelea contra Evangelista Santos, un veterano conocido por su dureza y agresividad. Michael no solo ganó, sino que lo hizo con una combinación de precisión y estilo que dejó claro que estaba en otra liga. Pero más importante aún, esa pelea fue la confirmación de que su estrategia de dominio psicológico y físico funcionaba a la perfección contra los mejores. Ten presente este detalle porque, aunque ese KO fue espectacular, fue solo el primer aviso de algo mucho más grande que estaba por venir. Durante este periodo, Michael también enfrentó críticas y escepticismo. Muchos expertos y fanáticos tradicionales del MMA veían su estilo como un espectáculo vacío, una falta de respeto a la seriedad del deporte. Lo acusaban de ser demasiado arrogante,
de buscar humillar más que pelear, y de no ser lo suficientemente sólido en peleas largas o técnicas. Pero Page siempre tuvo una respuesta. Sus números hablaban por sí solos. Recordemos esto, esa mezcla de provocación y resultados es el motor que mantiene viva su carrera, y más adelante veremos cómo esos detractores se convierten en sus mayores admiradores o sus más feroces enemigos. Otra parte fundamental en esta etapa fue su evolución técnica. Michael no se quedó estancado en el estilo de Showman ni en los golpes espectaculares. Sabía que para llegar a la cima y mantenerse allí debía ampliar su arsenal. Comenzó a entrenar más duro, a mejorar su grappling y su defensa contra luchadores que intentaban llevarlo al suelo. Su talón de Aquiles en un principio. Esta humildad para aprender y adaptarse, combinada con su confianza natural, lo hizo un peleador completo, un verdadero maestro de la humillación que podía noquearte con una mano o hacer que te rindieras con su control en el suelo. No pierdas de vista este punto, porque la capacidad de evolución constante es algo que muy pocos peleadores logran mantener, y que luego veremos reflejado en sus combates más complejos. Mientras su fama crecía, Page también tuvo que lidiar con las presiones del éxito y la exposición mediática. Ser el centro de atención no solo significa aplausos, sino también enfrentar la sombra de la duda, la presión de mantener el nivel y la constante vigilancia de los medios y fanáticos. Pero él supo convertir esa presión en combustible. Cada entrevista, cada video viral y cada pelea transmitida en vivo era una oportunidad para mostrar que su estilo y su actitud no eran producto de la casualidad, sino de un trabajo constante y una mentalidad imparable. Aquí te invito a tener en cuenta esto. Esa resiliencia frente a la crítica pública y la capacidad para mantener su esencia es una lección de vida que trasciende el deporte. Y llegó el momento en que Michael Page se enfrentó a un reto que pondría a prueba todo lo que había construido. Una pelea contra un rival duro, experimentado y con hambre de revancha, Douglas Lima, uno de los mejores welterweights del mundo. Esta pelea no solo era importante por el nivel del adversario, sino porque simbolizaba el duelo entre el show y la técnica tradicional. En este combate, Page demostró no solo su talento para el KO, sino también su madurez estratégica. Supo controlar el ritmo, adaptar su estilo a la situación y cerrar con un KO que no solo confirmó su legado, sino que dejó claro que nadie podía subestimarlo. Recuerda esta pelea porque más adelante volveremos a ella para analizar cómo influyó en su carrera y en la percepción que el mundo tenía sobre él. A mitad de esta narración, vamos a hacer un alto aquí. Si te está gustando conocer la historia de Michael Page y su camino para convertirse en el rey de la humillación y el KO, ¿por qué no regalarle un like a este video? Y si de verdad amas a tu mamá, suscríbete para que no te pierdas historias como esta, llenas de motivación, superación y adrenalina pura. Ahora, sigamos con la narración, porque lo mejor aún está por venir. Después de ese combate con Douglas Lima, algo cambió en la carrera y en la mente de Michael Page. Aunque había sido un combate reñido y de alto nivel, el desenlace no fue el que él esperaba. Fue derrotado por KO, un golpe seco y brutal que congeló al público y por un momento pareció detener el ascenso meteórico de Venom. Pero aquí es donde tienes que recordar lo que mencionamos antes. Su juventud estuvo marcada por caídas, fracasos y críticas, y fue precisamente eso lo que templó su carácter. Este momento, esta derrota, no fue el final, fue el catalizador. Lo que para muchos hubiera sido un punto de quiebre, para él fue solo un nuevo punto de partida. Porque ese golpe no solo le dolió en lo físico, sino que caló profundo en su ego, en su personaje, en su narrativa. Era la primera vez que alguien lo bajaba del trono, la primera vez que tenía que mirar hacia arriba en vez de reírse desde lo alto. Y aquí es donde se forjan las leyendas. Este punto exacto es cuando los verdaderos guerreros deciden si son un show o una fuerza real. Y Michael Page eligió el camino más difícil, reconstruirse, no solo físicamente, sino mentalmente. Volvió al gimnasio con una nueva actitud. No dejó de ser quien era, no abandonó su estilo provocador, pero ahora todo tenía una capa adicional, el aprendizaje. Fortaleció su defensa, su resistencia mental, su capacidad de adaptación. Estudió sus errores con obsesión quirúrgica, y como un verdadero arquitecto de la destrucción, empezó a planear su regreso. Aquí es fundamental que recuerdes aquel dato que dejamos atrás, su habilidad para analizar a sus rivales, para descomponerlo psicológicamente antes de la pelea, ahora la aplicaba en sí mismo. Se convirtió en su propio analista, su propio enemigo y su mejor aliado. Volvió al octágono como si nada hubiera pasado, pero los que sabían, los que veían de cerca, notaron algo diferente. El fuego era el mismo, pero la mirada era más afilada, más calculadora. No buscaba solo humillar, ahora buscaba algo más, redención, no de los demás, sino de sí mismo. Cada pelea tras su regreso fue una especie de mensaje silencioso al mundo. Estoy de vuelta, y más peligroso que nunca. Uno de los momentos
momentos más icónicos de esta nueva etapa fue su brutal victoria ante Richard Kiely. Lo noqueó con una rodilla voladora devastadora y luego imitó su celebración con una burla teatral. Fue un claro recordatorio de que Michael Page no había perdido su toque, pero también una declaración de poder. Ya no era solo un artista del caos, era un profesional completo que había sido golpeado por la realidad, pero había elegido reírse otra vez y más fuerte. Y eso es algo que no se puede entrenar, eso se forja con dolor. Y aquí es cuando todo empieza a conectar. ¿Recuerdas cuando te hablé de cómo Page usaba el entretenimiento para desequilibrar a sus rivales? Bueno, en esta etapa, ese show se volvió aún más refinado. Ya no solo era provocación, era estrategia. En su pelea contra Shinzo Ansai, lo vimos aplicar golpes con una precisión milimétrica, mientras mantenía una sonrisa burlona en el rostro. Cada movimiento era una coreografía entre el desprecio y la técnica. El rival no solo estaba siendo superado físicamente, estaba siendo desmantelado emocionalmente, en tiempo real. Esa es la verdadera humillación. No solo que te noqueen, sino que lo hagan mientras se burlan, bailan y te quitan el alma en cámara lenta. Y aquí viene otro punto clave que tienes que tener en mente para entender la dimensión de lo que Page representa: el control total del ritmo emocional de la pelea. No se trata solo de velocidad o fuerza, sino de dominar los tiempos, saber cuándo presionar, cuándo relajar, cuándo lanzar el golpe que no ves venir. Esa lectura del combate lo convierte en algo mucho más que un striker. Es un estratega, un artista de la destrucción, un ilusionista del dolor. Con el paso del tiempo, Michael Page no solo acumuló victorias, sino también respeto. Incluso los que lo odiaban comenzaron a aceptar que su estilo no era solo arrogancia, sino un sello, una marca única en el mundo de las MMA. Y esto es vital que lo entiendas. Lo que hace a Page especial no es solo su talento físico, sino su decisión de no parecerse a nadie más. En un mundo donde muchos copian fórmulas, él decidió ser una categoría en sí mismo. Y eso, lo ames o lo odies, es algo que no se puede ignorar. Ahora bien, acercándonos al presente, Venom se encuentra en una etapa donde la pregunta ya no es si es bueno o no, sino si puede llegar al cinturón, si puede ser campeón del mundo. Ha demostrado que tiene las herramientas, la inteligencia y el instinto asesino para lograrlo. Pero más allá de eso, ha demostrado que incluso los showman tienen cicatrices, que los más carismáticos también sufren en silencio, y que el camino del campeón no es una línea recta, sino una serie de caídas y resurrecciones. Y aquí viene la conclusión. Michael Page es, sin duda, uno de los peleadores más polémicos, espectaculares y únicos que ha pisado una jaula. Su historia es un viaje de confianza, caída, resurgimiento y evolución. Un hombre que entendió que la pelea no empieza con la campana, sino desde la mirada, que supo dominar no solo el cuerpo, sino el alma de sus rivales, que convirtió cada combate en una obra teatral de violencia, burla y belleza técnica. Y lo más poderoso de todo esto es que nunca dejó de ser el mismo. En un mundo que te exige cambiar, encajar, callar, Michael decidió reír, decidió noquear, decidió bailar, y por eso hoy está en el lugar que está. Así que si llegaste hasta aquí, quiero que me respondas en los comentarios. ¿Crees que Michael Page puede ser campeón mundial? ¿O su estilo será su mayor virtud y su peor enemigo? Queremos leer tu opinión. Y no te vayas sin dejar tu like si disfrutaste esta historia. Y suscríbete para ver más documentales como este, llenos de emoción, historia y peleadores que no solo luchan en el octágono, sino también en la vida. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Dale play a otro de nuestros videos si quieres seguir viendo historias de verdaderas leyendas de la pelea.